Hola YouTube, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Aquí con un nuevo vídeo, y me gustaría haceros una pregunta en este vídeo. Me gustaría saber vuestra opinión, y es si se puede conseguir un acento prácticamente nativo con el idioma que estamos aprendiendo. Y bueno, en mi opinión creo que es muy difícil, muy difícil conseguir llegar a ese punto en el cual los nativos pueden pensar que eres nativo como ellos, a pesar de que has estudiado el idioma desde tu casa o no has ni siquiera vivido, ¿no?, en Estados Unidos por un tiempo. Yo creo que es muy difícil. Lo que pasa es que luego también hay excepciones, y me gustaría invitaros a que visitarais un canal, canal Get Real Language, si no recuerdo mal. Os pondré el link justo debajo en el vídeo, y me gustaría que lo visitarais. Es de una persona que se llama Ignacio, es de Argentina. Él nunca es decir, no ha vivido en Estados Unidos, y ha aprendido el idioma, el inglés, desde su casa, en Argentina. Y bueno, yo creo que tenéis que mirar sus vídeos porque tiene un acento muy bueno. Incluso algunos nativos de Estados Unidos pensaban que él también era nativo, que había estado hasta los, no sé, muchos años desde su juventud, o sea, desde niño hasta los 20 años a lo mejor en Estados Unidos. Por tanto, simplemente quería haceros esta sugerencia. También hay otro caso que se llama, una persona que se llama Harry, ¿no? Harry o Jerry creo que es, Jerry, de Canadá, que es una persona que él llegó a Canadá creo a los 20 años, con muy poco nivel de inglés, o al menos él pensaba que tenía un buen nivel de inglés, pero luego cuando encendió la televisión por primera vez no entendía nada y se pensaba que, claro, como estoy en un país bilingüe, esto debe ser francés. Bueno, en una parte de Canadá se habla francés, ¿no? Y no, era inglés, porque el inglés de China a veces es muy... quizás no tuvo ese contacto con profesores nativos y tampoco podía saber cómo era el acento, ¿no? Y realmente era horrible, ¿no? Decía que su acento, su comprensión. Y a cabo de un tiempo hay un vídeo que también pondré el link debajo, y creo que es bastante espectacular la manera que habla. A mí me parecía y me parece nativo. Quizás hace unas pequeñas... me han dicho nativos que hace una pequeña diferencia de pronunciación respecto a un nativo, pero que es impresionante. Y esto lo aprendió a partir de los 20 años. Y su técnica básicamente es repetir cientos y cientos, incluso miles de veces, el mismo trozo de audio hasta ser perfecto, hacer una copia perfecta a través de la imitación. Él también dice que es muy importante pronunciar bien, porque si pronuncias bien entonces vas a entender bien, porque lo que tú procesas de pronunciación, luego cuando lo quieres escuchar, o sea, tu capacidad de comprensión lo que hace es emparejar cómo tú pronuncias respecto a cómo se escucha, y entonces él dice que es lo más importante es saber pronunciar bien el idioma. Tiene sentido, aunque no lo acabo de compartir, porque puedes tener una buena comprensión con el idioma sin tener una excelente pronunciación como él tiene. Bueno, pues nada más, espero vuestras opiniones al respecto, y nada, espero que disfrutáis de los canales o de los vídeos que os he sugerido. Hasta otra.